¿Qué tal? Como parte de la investigación del proyecto que presenté para el doctorado institucional en Derecho, denominado Un nuevo modelo de comunicación político-electoral en México, hoy he decidido invitar a platicar al licenciado maestro en Derecho, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien participó en la reforma electoral del 2007 y 2008 como diputado federal y actualmente se desempeña como presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Quiero conocer su visión de la reforma de 2007 y 2008, la discusión que se dio en torno a este acontecimiento, lo que le tocó aportar, lo que le tocó construir, y ya en la experiencia que él ha tenido posterior como candidato a diputado local y como actor político de nuestra entidad federativa, ¿qué opina acerca de este modelo? Maestro Benítez Ojeda, gracias por la aceptación a esta entrevista. Al contrario, un gusto acompañarte y poder platicar, conversar sobre este tema. Alberto, felicidades por el doctorado. Gracias. Seguro de que obtendrás el grado y tendrás las mejores satisfacciones. Estoy a la orden. Muchas gracias, Luis Enrique. ¿Cómo fue el proceso, la discusión, los motivos, el cabildeo para haber sacado la reforma de 2007-2008 que se caracteriza? Una de sus distinciones es este modelo de comunicación política que muchos dicen es restrictivo, otros que atenta a la libertad de expresión, otros que no genera, que lo que establezco en mi proyecto de investigación, el ciclo de la comunicación, porque es nada más unidimensional, nada más la spotización, como dice José Woldenberg. ¿Cómo viviste ese proceso, Luis Enrique, en la Cámara de Diputados? Bueno, me tocó participar en la 60ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión como diputado federal en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2009, y en efecto me correspondió estar cerca de esta reforma constitucional y legal en materia electoral que cambió el modelo de comunicación política y que, bien lo señalas, se convirtió a partir de entonces, como se bautizó, en la spotización de la política. Yo era secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, y por estar en esa comisión nos correspondió a varias comisiones, trabajar en comisiones unidas para poder proceder a elaborar un dictamen después de muchas reuniones, foros, consultas. Pero debo de decir que esta reforma respondió más a una presión del Partido de la Revolución Democrática en ese tiempo. Tú recordarás, todos sabemos que la elección de 2006 fue una elección altamente competida entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática y algunos aliados por la presidencia de la República. Fue menos de un punto porcentual la diferencia entre estos partidos. El PRI se convirtió en tercera fuerza en la Cámara en ese tiempo, y hubo por un lado la presión de poder hacer una reforma hacendaria, por otro lado la de una reforma energética, que yo digo que no fue energética, fue una reforma más al sistema de petróleos mexicanos, una reforma a Pemex. Pero para que estas dos reformas se pudieran dar, el PRD puso en la mesa como condicionante que sí iban a la reforma hacendaria y sí iban a la reforma energética, sí, siempre si se hacía una reforma electoral. ¿Quién propuso este modelo de comunicación política? El PRD. Curiosamente, quienes ahora gobiernan desde otro partido y otra trinchera, Morena, pero que en aquel tiempo militaban en el Partido de la Revolución Democrática, son quienes impulsan este formato. Me acuerdo que hubo una gran presión por toda la industria de la radio y la televisión, que sentían que estábamos los políticos, los partidos, los legisladores confiscándoles el tiempo aire en radio y televisión, y que los íbamos no solo a quebrar, sino también a hacer que sus ratings, como les llaman ellos, que los miden y tienen sus propios sistemas para evaluar y medir las audiencias, se iban a caer con tanto spot,
porque se establecía que deberían de estar cada hora, a algunos minutos, estando en los medios electrónicos los spots de los partidos, y hubo una gran presión de la industria. Toda la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, el día que estábamos dictaminando, se apersonó en San Lázaro, tomaron prácticamente el edificio. Ahí estaban comunicadores que pocas veces asisten a las cámaras, los dueños de varias de estas empresas, algunos comunicadores, y fue un encendido debate que duró horas, largas horas, en donde se les dio la palabra y ellos exponían que no podíamos hacerles eso, de quitarles, de confiscarles el tiempo aire. Nosotros, y ahí yo coincidía con los partidos y con los políticos, decíamos que ellos tenían una concesión, pero que el espectro radioeléctrico era de todos los mexicanos y que el Estado mexicano lo concesionaba a los particulares, pero que no era de ellos, que ellos deberían de estar agradecidos de tanto tiempo haberse beneficiado con las concesiones de ampliación modulada y de frecuencia modulada en la radio y de televisión. Ya se hablaba entonces de más cadenas FM y ya se hablaba también mucho de una tercera o cuarta señal de televisión abierta que después se concretó. Pero ellos se enojaban y decían, es que no nos pueden quitar lo que es nuestro, porque nosotros le hemos invertido. Y entonces en un programa de entretenimiento, en un partido de fútbol, en una telenovela, así lo decían, ustedes van a irrumpir con sus spots y nos van a ahuyentar al público. Pero además, pues la gente no quiere ver política, decían, la gente no quiere ver mensajes políticos. Esa no es la mejor comunicación que la gente esperaría de los partidos para hacer proselitismo o para hacer campaña en busca de votos. Al final era una negociación, hay que decirlo como fue, había que ceder, había que entregarle al PRD a cambio de que fueran a otras reformas lo que estaban pidiendo en la electoral. Y PAN y PRI estuvimos de acuerdo en ese tiempo en cederle al PRD, que Pablo Gómez, me acuerdo, era uno de los más encendidos defensores del modelo, y que decían, es que necesitamos abrir los espacios, porque en ese tiempo, tú recordarás, Alberto, todavía se compraban los espacios en la radio y en la televisión. Hasta ese momento el modelo de comunicación era quien más tenía dinero, más tenía forma de estar en los medios, de comprar minutos, de comprar spots. A partir de ese modelo ya todos los partidos tendrían igualdad, ya no gastarían ni se contabilizaría en los topes ni en los gastos de campaña lo que se contratara, porque ya no se contrataría, simplemente se pautaría a través del Instituto Nacional Electoral, en ese tiempo el IFE, ahora el INE, el Instituto Federal Electoral, los materiales y los contenidos. ¿Qué sucedió al tiempo? Se pudo satisfacer una exigencia del PRD, se transitó en esta y en las otras reformas, el país caminó, hubo estabilidad política después de mucho conflicto postelectoral, pero este modelo de comunicación política al final a nadie dejó satisfecho. ¿Por qué? Porque eran exactamente muchos comerciales, muchos spots, algunos con mensajes vagos, difusos, de escasos 30 segundos en donde no alcanzabas a comunicar nada, y muchas veces los partidos, con tal de llenar los espacios y los huecos, hacían materiales de manera muy al vapor, no pensando en qué quería escuchar la gente, y sí ciertamente se cansó a la audiencia, que estaba todo el día, las 24 horas escuchando, y más cuando incluso hasta las programaciones eran que se repetía un mismo spot, como todavía sucede hoy en día, hasta varias veces de un mismo partido, el mismo spot, casi por cumplir con la normatividad, con la legislación, no pensando en la audiencia, no pensando en el ciudadano, en el elector. A mí me parece que en ese momento fue una necesidad, que hubo que hacerlo, pero que ya pasó mucho tiempo y que deberíamos los partidos de impulsar un nuevo modelo en donde, sin dejar de tener ese tiempo aire que ya se logró,
y que, si se me permite la palabra, pues se le arrebató a los medios electrónicos, que no querían y que hoy ya no dicen nada, ya no lo discuten, aunque hace poco el presidente de la República les dijo que lo habría de revisar. El propio que lo impulsaba, claro, ahora lo quiere revisar porque ahora quizá ya no le parezca un buen modelo. En efecto, no es un buen modelo. Debería de ser un modelo en donde se impulsara más, que pudiera haber programas de contraste, de debate, o de que cada partido pusiera en 20, 30 segundos su punto de vista sobre temas torales del país. ¿Qué opinamos sobre el feminicidio, por ejemplo, como partido? Y que en 20 segundos, en 30 segundos, el PRI, el PAN, Morena, MC, el PT, el Verde, todos los partidos pudieran decir qué piensan sobre un tema, y que aunque fueran 2 minutos o 3 minutos, se lograra un propósito. Estoy poniendo un ejemplo, claro, que está ahorita en este momento en la boca de todos: feminicidio, violencia de género, violencia contra la mujer. Si en 20 segundos, de una manera muy ágil, un diputado, un senador, un presidente de partido, o bien una cortinilla con propuestas, en 20 segundos cada partido diera a conocer qué piensa sobre eso, en 1 minuto y medio, quizá en 2 minutos, la gente sabría qué piensan los partidos sobre un tema. Y se estaría utilizando mejor ese tiempo, y no spots vagos, desconectados los de unos partidos con los de otros, que no abonan al debate ni a la posibilidad de que se enriquezca el debate, o se haga opinión, o se forme ciudadanía. A mí me parece que habría que combinar entre debates, entre este tipo de cápsulas con temas torales, en donde la gente tuviera posibilidad de contraste, y no la espotización tal y como hoy la conocemos y la concebimos. Sin embargo, yo creo que había que escudriñar en qué modelo de comunicación pudiera no agotar a la gente. Cada hora es muy pesado estar escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo, y a veces duran hasta semanas o meses, porque los partidos no renuevan sus materiales. Ahí se quedan las pautas por largo tiempo, terminan aburriendo y hacen que la gente se aleje en vez de que se acerque a los partidos. Ese es el punto de vista de lo que sucedió en aquel entonces y de lo que creo que deberíamos de revisar ahora. Y aparte hubo cierta perversión, ¿no? O sea, los concesionarios de radio y televisión ya no pudieron vender spots, pero sí de una manera subterránea vendieron entrevistas. Le dieron vuelta. Sí, ¿no? Pero no hay un contrato de compraventa, no hay un recibo. Fue un mecanismo perverso, porque entonces, como ya no ibas a darle dinero a los medios, porque ya todos los espacios iban a ser de los tiempos del Estado, de los que dispone el Estado en radio y televisión, incluso para comunicar lo del INE, lo del IFE, lo del Tribunal Electoral, como se hace incluso con otros tipos de campañas, sobre todo en materia de salud, en materia de prevención, de protección civil. Ya no hubo ingreso, entre comillas, porque entonces todos los medios que en lo federal y en lo local, o en lo nacional y en lo local, recibían recursos para poder pautar espacios en radio y televisión que costaban muy caros, te empezaron a decir a ti partido, a ti político: oye, como ya no te puedo vender spots, ahora te voy a vender cobertura informativa. Y así le llamaron, cobertura informativa, en donde ahora yo te voy a hacer entrevistas, yo voy a hablar de ti en mis programas, yo voy a generar polémica y debate en torno a tu persona, pero me tienes por abajo que dar algún pago, sin factura, sin contrato, sin ninguna posibilidad legal de sustentarlo, porque es un delito si lo haces. Claro. Entonces se convirtió en un círculo vicioso, perverso, de decir: todos nos callamos, todos por abajo del agua nos arreglamos, todos seguimos gastando en medios, nada lo reportamos porque es delito, porque ya no se puede, y aún así seguimos aprovechando la espotización que la ley nos permitió. Entonces, hoy que puede hacerse de esa manera, creo que puede salir hasta más caro que lo que costaba antes el minuto o el segundo al aire en radio o en televisión. Bueno, pues muchas gracias,
maestro Luis Enrique Benítez, por estas aportaciones a nuestro proyecto de investigación. Y bueno, pues además de plasmarlo en la tesis, va a quedar ahí para su consulta, quienes lean la tesis, entrar a la liga de YouTube. Pues muchas gracias, Luis Enrique. Al contrario, Alberto, gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y volvemos.